Listo, empezamos. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de este webinar que se está desarrollando hoy, hoy jueves 3 de septiembre de 2020. Este webinar lo hemos titulado Actividades culturales asociadas a los ecosistemas de manglares. En esta ocasión, en la segunda parte, tendremos el tema Servicios ambientales del ecosistema de manglares, que estará siendo dirigido por el magíster Javier Chalén Noroña. El magíster Javier Chalén Noroña es biólogo de formación y, por supuesto, máster en ciencia con mención en manejo de recursos bioacuáticos y medio ambiente. Su experiencia laboral comenzó en el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, brindando apoyo en el monitoreo de recursos pesqueros y en la generación de información de desembarque de pesca artesanal, para posteriormente dedicarse a la hidroacústica como herramienta de evaluación de población pesquera. Después de 16 años como investigador pesquero, ocupó el cargo de subdirector científico del Instituto Nacional de Pesca hasta julio de 2006. En ese mismo año, hasta diciembre de 2007, Javier fue parte del staff del Parque Nacional de Galápagos como oficial de pesca bajo el auspicio de la Worldwide Funds for Nature. Por 6 años, Javier fue profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo con la Cátedra de Ecología. A partir de marzo de 2008, él ha venido realizando una carrera profesional dentro de la ONG Conservación Internacional y su cargo actual es director del programa Marino Costero. Muchísimas gracias. Hoy tendremos la participación del compañero Javier Chalén. Es importante mencionar, compañeros, que esta es la segunda y última parte del webinar que se empezó ayer y que nosotros como Zonal 5 realizamos eventos virtuales todos los miércoles. Así que los invitamos a siempre estar pendientes de nuestras redes sociales y de sus correos electrónicos para recibir las invitaciones de los eventos. Vale la pena mencionar que este evento estará estructurado de la siguiente manera, en dos partes. La primera con la ponencia del compañero Javier y la segunda parte con el espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas ustedes las pueden realizar mediante la plataforma Zoom en el espacio, en la barra de abajo donde dice preguntas y respuestas. Y las personas que nos están siguiendo mediante Facebook Live lo pueden hacer en los comentarios. Estas preguntas serán leídas por la técnica Gloria López, quien es la coordinadora de este webinar. También pedimos de favor a todas las personas que están conectadas mediante Zoom que nos ayuden apagando sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una mejor conectividad. Si tienen algún tema en particular y que no tiene relación con el evento, pero sí con el tema patrimonial, les agradecemos a todos ustedes que nos hagan llegar un correo electrónico a la siguiente dirección: zonal5@patrimoniocultural.gov, zonal5@patrimoniocultural.gov. En el correo electrónico es importante que nos dejen sus datos básicos, como son nombres, número de cédula, número de celular y, por supuesto, el correo electrónico. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a todos y en este momento las palabras, por supuesto, oficiales van a estar a cargo del arquitecto Johnny Ugalde, director de la Zonal 5 del INPC. Arquitecto, muy buenos días. Decía que al final entonces China, ¿cómo va a quedar? Creo que tenemos un inconveniente con la transmisión del arquitecto Ugalde. Mientras se soluciona, le damos paso en este momento a Gloria López, como lo indicaba al principio. Ella es técnica de la Zonal 5 del Instituto de Patrimonio Cultural y es la persona que coordinó este webinar. Gloria, buenos días. Bye. Micrófono, Gloria. Su micrófono, Gloria, por favor. Bien, muy buenos días con todos. En atención a la presentación que vamos a tener hoy día con el magíster Javier Chalén, cuyo tema es servicios ecosistemas.
Dice que los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios que las personas obtienen del funcionamiento de los ecosistemas, las características ecológicas, funciones o procesos que contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano. Esta es una cita tomada de Constanza et al. En el año 97. Los manglares son conocidos por proporcionar muchos servicios ecosistémicos, como alimentos, materias primas, regulación climática, control de la contaminación, protección costera, oportunidades recreativas y experiencias espirituales, entre muchos otros. Entonces, damos paso al magíster Javier Chalén para que nos acompañe con su presentación. Buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. En este webinar, gracias por la presentación y gracias por la invitación al Instituto Nacional de Patrimonio Natural, de Patrimonio Cultural. Hoy vamos a hablar un poco de los servicios ecosistémicos del manglar. Como ya Gloria nos detalló, según los autores, los servicios ecosistémicos del manglar se valoran, se miden y se expresan en función de los beneficios que el ser humano encuentra en estos ecosistemas, y hoy particularmente vamos a hablar del ecosistema del manglar. En términos generales, el manglar es un bosque tropical que está distribuido de forma cosmopolita entre los trópicos y subtrópicos del mundo. Está estimado que mundialmente el manglar que está distribuido en esta zona a nivel global, de los trópicos y subtrópicos, ocupan aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados de superficie, que en términos de comparación podría significar la mitad del territorio de Filipinas como país. Está distribuido en 123 países de las regiones tropicales y subtropicales del planeta, donde los principales bosques de manglar están vinculados a la región de Indonesia, al Brasil, del lado de la Suramérica Atlántica, a Australia, en este lado del planeta, a México, también del lado Pacífico y Atlántico, del lado de los dos océanos de México, y Nigeria, pero principalmente esta sección que va desde Cabo hasta un poco más abajo de Nigeria, pero en Senegal. En esta área, ¿no? Y en esta distribución global de los manglares, hay esfuerzos de conservación luego de que el mundo se dio cuenta de las bondades y de los servicios ecosistémicos que presta el manglar, ¿no? Actualmente, cerca de 200.000 hectáreas de manglar están protegidas, ¿no?, dentro de áreas marinas y costeras protegidas a nivel planetario. Se ha estimado por investigadores que hacen sobre todo economistas ambientales, han estimado que cada hectárea de manglar provee servicios ecosistémicos valorados en pesca, en turismo, en acuicultura, por alrededor de $9.000, entre $2.000 y $9.000 por hectárea y por año. Si eso lo multiplicamos por el número de hectáreas y elevado a kilómetros cuadrados, nos podemos imaginar el enorme interés de producción y, por supuesto, de conservación que tiene el ecosistema de manglar. Actualmente, todas estas áreas protegidas que tienen manglar bajo sus áreas protegidas, áreas marinas protegidas, cubren más o menos un cuarto del total del ecosistema de manglar en el planeta. Podríamos decir que ya un cuarto del ecosistema de manglar está bajo una forma estricta de conservación. Y según los autores,
Para el año 1950, un poco antes del desarrollo de la industria acuícola y el desarrollo de toda la infraestructura costera, principalmente el desarrollo urbanístico hasta 1950, existían cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de manglar. No, actualmente, con estimado de 150.000 kilómetros cuadrados de manglar, no se ha estimado que desde el año 1950 para acá se han perdido aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Otros datos para conocer un poco más a los manglares, ¿no? Un poco ya en la visión global, pero luego vamos a ir aterrizándolo a los manglares de Ecuador, ¿no? En términos generales, en el Ecuador tenemos 157.094 hectáreas de manglar. Este fue la última cifra estimada en el año 2015 en el estudio multitemporal realizado por el Ministerio del Ambiente. De esas cifras, 134.133 hectáreas de manglar están en la zona Jama-Zapotillo y 22.961 hectáreas de manglar están distribuidas en el Chocó ecuatorial. El ecosistema de manglar, ya no tanto como árboles, porque ustedes entenderán, tuvo que haber sido talado el árbol de manglar, hubo tala de manglar en el país, pero en términos generales del ecosistema que se considera como los cuerpos de agua, los manglares y el suelo, ¿no? Todo este ecosistema provee para la industria camaronera el aporte de todos los servicios que permiten a la industria camaronera, han permitido hasta ahora el desarrollo de esta industria y al país obtener 3.890 millones de dólares en exportación de camarón de cultivo. Como producción pesquera y siendo uno de los principales especies icónicas de la producción pesquera del manglar, el cangrejo rojo está estimado que produce cerca de 60 millones de dólares al año. Esta pesquería que involucra aproximadamente 5.000 personas de forma directa y por supuesto los beneficios directos que también van a las familias de las personas que viven de la pesquería del cangrejo rojo. Y como un poco más hablando del ecosistema de manglar, donde no solamente existen los árboles de mangle, sino hay otras especies vegetales, ¿no? En un estudio hecho por el científico Javier Cornejo, un científico ecuatoriano, se ha identificado 179 especies de plantas en el ecosistema de manglar que no son solo mangles, pueden ser otros árboles asociados al ecosistema de manglar o inclusive orquídeas, bromelias y otro tipo de vegetación que está vinculado al ecosistema de manglar. En términos generales, ya hablando de árboles de mangle, el mismo investigador ha confirmado ya en su investigación que en el país existen en total 5 mangles mayores o 5 especies de mangles mayores, 2 especies de mangles menores que a su vez coinciden con el reporte de existencia de 7 especies de manglar en el país, pero también ha determinado que existen 6 especies de mangles facultativos, ¿no? Aumentando el listado de especies de manglar. Un poco para no perdernos en la terminología, solo para que nos entendamos cuando me refiero a mangles facultativos, son aquellos mangles que tienen el trabajo de comenzar a desarrollar ecosistemas. Son aquellos primeros manglares que se posesionan del terreno y van generando las condiciones adecuadas para que el resto de los árboles de manglar, en términos de especies, puedan desarrollarse. Les había dicho que en total en el país habían 157.094,28 hectáreas de manglar que están distribuidas en 2 regiones básicamente. En la región del Chocó, aquí en esta región, tenemos aproximadamente 22.961,07 hectáreas de manglar, mientras que en la región Jama-Zapotillo hay cerca de 134.133,21 hectáreas de manglar, siendo, por supuesto, el Golfo de Guayaquil, que vincula el Golfo interior y exterior del Golfo de Guayaquil, la isla Puná, pero también el archipiélago de Jamelí, donde existe la mayor cobertura
del ecosistema del manglar del país. Cerca del 80% de los manglares de Ecuador están ubicados en el Golfo de Guayaquil. Una vez que tenemos un paneo general de los manglares a nivel planetario, pero también aterrizados a nivel de Ecuador, vamos a hablar de los servicios ecosistémicos. Disculpen si los mareo por el número que van a encontrar en cada una de las láminas, ¿no? Como servicios ecosistémicos. Realmente no están ordenados por su nivel de interés o su nivel de impacto o por una priorización, ¿no? Lo que quiero decir es que todos los servicios ecosistémicos del manglar son valiosos. Simplemente vamos a dar el número para ir dando un paso lógico entre los diferentes servicios ecosistémicos. El primer servicio ecosistémico al que vamos a mencionar está relacionado con el secuestro y almacenamiento de carbono. Los científicos nacionales, pero también científicos internacionales, han determinado que cada hectárea de manglar secuestra 514 toneladas de carbono año, ¿no? Entonces, ustedes podrían simplemente sacar una relación si tenemos en el país 157.000 hectáreas de manglar aproximadamente, por 514 toneladas por hectárea, vemos el significado de lo que esto tiene para el país en términos de secuestro de carbono. Vale la pena recalcar por qué es importante el secuestro de carbono. Todos conocemos que actualmente el planeta está sumergido ya en una amenaza no ficticia, es una amenaza científicamente comprobada sobre el cambio climático, y esperamos que en los próximos años realmente el país vea los efectos dramáticos del cambio climático en términos planetarios, y por supuesto cómo estos efectos del cambio climático van a afectar las economías planetarias. Y uno de los temas que buscamos como conservacionistas, como gente que nos dedicamos al estudio y al cuidado del planeta, pero especialmente estos ecosistemas de enorme bondad y de enorme ventaja para los países que lo poseen, es a cuidarlo, porque como les decía, si una hectárea de manglar tiene esta capacidad de secuestro de carbono, y tenemos esta capacidad de 80 millones de toneladas que estarían almacenadas, como país estamos contribuyendo a cuidar primero el ecosistema de manglar, y con ese cuidado a reducir significativamente los efectos del cambio climático, porque no estamos liberando carbono a la atmósfera para contribuir al cambio climático. Lo estamos secuestrando y lo estamos guardando en el ecosistema que está cuidado, en árboles en pie y por supuesto en todo el entorno del ecosistema de manglar. También hablamos de almacenamiento, ¿no? Se dice que cada hectárea de sedimento de manglar puede contener cerca de 700 toneladas de carbono por metro de profundidad. Y un tema importante es que la tala de los manglares y la excavación del sustrato provocarían la oxidación de 1.400 toneladas de carbono al año, lo que significa liberar carbono, ¿no? Como parte de los efectos del cambio climático. Lo que queremos decir aquí es que si talamos una hectárea de manglar, vamos a provocar que todo lo que conservamos, ¿no? Talar una hectárea de manglar significa dejar de secuestrar, ¿no?, mucho más de lo que secuestran los bosques terrestres, por ejemplo, el bosque amazónico, en términos generales. Y para también posicionarnos en términos de secuestro y almacenamiento, ¿no? Esta terminología se usa como secuestro al trabajo que hacen los árboles, en términos general la vegetación, porque ponen el carbono en sus hojas, en sus raíces, en sus ramas, en el tronco, y a eso le denominamos el secuestro de carbono. Mientras el almacenamiento es que mientras se mantiene ese manglar en pie, también puede secuestrar, también puede poner carbono en el suelo y en el subsuelo, y este carbono no va a ser liberado al planeta porque el manglar se va a encargar de tenerlo allí almacenado. Si cortamos el manglar, perdemos esa capacidad, por un lado, de secuestrar, pero así al mismo tiempo estamos perdiendo la capacidad de almacenamiento y más bien estamos contribuyendo a las emisiones de carbono. Y finalmente,
hablamos de pérdida, y en pérdida decimos que el índice actual de pérdida de manglares es alrededor del 1% anual, lo cual significa que cada año desaparecen unas 150.000 hectáreas de mangles a nivel global. No valga la pena recalcar este tema. Como hace un momento mencionamos, solo en el Ecuador hay cerca de 157.000 hectáreas de manglares, pero a nivel global se ha estimado que hay una pérdida global de 150.000 hectáreas de manglar por año. Y esta estimación tiene que ver con los últimos 4 años de estudio. Esta pérdida significaría la capacidad de secuestro, de perder la capacidad de secuestro de cerca de 225.000 toneladas de carbono y la liberación adicional de 11 millones de toneladas de carbono a la atmósfera a nivel planetario. Como servicio ecosistémico 2, vamos a hablar del mantenimiento en la calidad del agua. El manglar es un ecosistema maravilloso. Tiene esa capacidad de, a pesar de ustedes ven, por ejemplo, como ecuatorianos, y principalmente los que estamos siempre vinculados a la faja costera con manglares, hemos visto que convertimos en el manglar a través del tiempo en nuestro patio trasero, donde las tuberías de los sumideros de los principales centros poblados, como Guayaquil, Machala, Esmeraldas, fueron a dar la tubería, o al final de la tubería fueron a dar las aguas servidas sin tratamiento, ¿no? También las industrias se establecieron en las orillas de los manglares y por supuesto también contribuyeron mucho con sus descargas sin tratamiento alguno. Basura por doquier, ¿no? El tema de arrojar basura simplemente porque no veíamos la significancia del ecosistema y no entendíamos lo importante que era el ecosistema de manglar para nuestras economías, para nuestro desarrollo y para nuestra salud en términos planetarios, y esto se suma a lo que también como ecuatorianos lo veíamos, ¿no? En los años 80 o 90 simplemente, y 70 y 80 principalmente en la industria, en el desarrollo de la industria camaronera como país y hasta como política simplemente permitimos bajo leyes que se conceda hectáreas de manglar para el desarrollo de la industria camaronera, porque anteriormente se pensaba que el manglar no tenía más valor que simplemente el hecho de tener allí un poco de árboles con muchos mosquitos, que era la percepción de aquel entonces, y por eso se permitió bajo leyes que se concesionen hectáreas de manglar para convertirlos en industria camaronera. Si nos posicionamos en el servicio ecosistémico 2 para el mantenimiento de la calidad de agua, vemos que este ecosistema tiene la bondad de reducir la carga orgánica, ¿no? En sus raíces, el manglar tiene la capacidad de filtrar estas aguas residuales, ya que este ecosistema tiene esta capacidad de disminuir la carga de materia orgánica del agua que utilizan en sus procesos naturales y por supuesto los absorbe y las convierte en biomasa, a su vez eliminando sobre todo la eutroficación, que es un término empleado a nivel de ciencia para decir que las aguas están perdiendo oxígeno y que están cada vez cargándose más de nitrógeno en sus medios. También tiene la capacidad de regular y el ecosistema de manglar, sobre todo los árboles, tienen esta capacidad de regulación de flujos de agua como mecanismo natural para evitar inundaciones. Y esto significa que en regímenes normales, en periodos normales de lluvias, ¿no? El manglar y sus cauces naturales con los estuarios interiores y exteriores tienen esta capacidad de evacuar el agua de lluvia y evitar inundaciones que afectan a las partes pobladas o al desarrollo urbano cerca de los manglares. Cuando comenzamos a tapar estos cauces naturales de agua, a cortar el ecosistema de manglares y a intervenir drásticamente con el ecosistema, lo que causamos es taponar estos cauces naturales, y así vemos que en eventos naturales, en eventos regulares de periodos de lluvia, ya siempre nos estamos preocupando por inundaciones. No se diga en eventos anómalos como cuando viene el fenómeno del Niño, y en el fenómeno del Niño, que no solamente significa lluvia, sino otra serie de factores que están vinculados al fenómeno del Niño, pero en eventos anómalos con mucha lluvia, con descargas torrenciales, vamos a ver los efectos dramáticos, como estas
falta de los cauces naturales y la falta y el impacto que hemos causado en el ecosistema de manglar, al final nos pasa la factura porque produce desplazamientos humanos otra vez hacia el interior del país y produce pérdidas económicas gravísimas por pérdida y los daños materiales a falta de estos cauces naturales para evacuar el agua o para llevar el agua a donde debe de ir en términos normales. Y por supuesto, tiene un rol importante en el reciclado de nutrientes, especialmente los provenientes de las escurrentías, lo que sucede cuando hay estos cultivos cerca del ecosistema de manglar que usan agroquímicos, que usan una serie de químicos y fertilizantes, y que el agua naturalmente va a llevar todos esos elementos que sobran y que ya no se alcanzan a absorber en los cultivos, y esos elementos van a llegar a través de la escurrentía o los lavados al ecosistema de manglar, y el manglar sigue teniendo la capacidad de resistir ante ese ataque de exceso de nutrientes o de estos elementos químicos y los absorbe y también los convierte en biomasa, ¿no? Como otra de las bondades y servicio ecosistémico del manglar. El siguiente servicio ecosistémico está vinculado a la generación de nutrientes, ¿no? Hablamos de generación de nutrientes porque el manglar, cuando produce hojarasca, y esta hojarasca, que es las hojas del manglar ya maduras, que caen al ecosistema, hay toneladas y toneladas de hojarasca que caen anualmente por la propia dinámica de crecimiento del árbol de manglar. Esta hojarasca no es basura en el ecosistema de manglar, se transforma en productividad primaria, se transforma en lo que se denomina detritus a nivel técnico, ¿no? Que es básicamente en la descomposición, este vino, este licor que se produce de la descomposición de la hojarasca del manglar, que a su vez carga de nutrientes, de los elementos nutritivos, de la que se alimenta el ecosistema y provee nitrógeno bueno, no fósforo bueno y otros elementos que forman parte del sistema nutritivo del ecosistema de manglar, y esto a su vez hace que la productividad primaria en el ecosistema, sobre todo en los cuerpos de agua, se alimente, y hablamos de productividad primaria del fitoplancton, o sea, de aquellas algas microscópicas que a su vez van a atraer a los organismos microscópicos, a los animales o al reino animal microscópico y los pequeños organismos que van en su fase de crecimiento, este siguiente elemento llamado zooplancton, de los que van a alimentarse del fitoplancton, y luego en la cadena de alimentación van a venir los peces mayores, las conchas, los camarones, los cangrejos, a alimentarse, y hay una cadena que comienza a generar toda una dinámica de energía en el ecosistema de manglar a causa de la hoja de mangle, ¿no? Entonces vemos todo cómo se conecta de forma ordenada y de forma armónica para que el ecosistema de manglar tenga este funcionamiento adecuado, y por supuesto esto luego se transforma en provisión de un siguiente servicio ecosistémico como provisión de alimentos. Pero ya hablamos del zooplancton que provee suministros a estas otras poblaciones que habitan en el manglar, sobre todo en los estuarios. También hablamos de productividad neta, y únicamente para diferenciar este término, ¿no? Se habla de productividad bruta, aquella cantidad de carbono, como el secuestro de carbono, lo que hablamos hace un momento, la cantidad de secuestro de carbono que queda en las raíces, en el tallo, en las hojas del manglar, y quedan allí secuestradas. Pero no todo es carbono, porque como todo ser vivo, las plantas respiran en su proceso de óxido reducción, o lo que se denomina fotosíntesis, y también respiración. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, están capturando carbono, y cuando las plantas respiran, están liberando carbono. Cuando hacen fotosíntesis, están secuestrando, y cuando respiran, están liberando. En términos generales, en medio de estas dos dinámicas hay un secuestro de carbono bruto, que es el total de carbono que queda en la planta sin la respiración. Y cuando se habla de secuestro neto o productividad neta, simplemente tomamos la cantidad de carbono que ya queda en el árbol sin tomar en consideración lo que se emite por respiración de las plantas. Y esto se ha calculado
que en términos de manglares hay cerca de 37 toneladas métricas por hectárea al año aproximadamente de productividad neta, que ya significa biomasa. Y los principales nutrientes, como les decía, de esta dinámica, ya cuando la hojarasca del manglar cae en el ambiente y se transforma en detritus, y esto a su vez en su fase de descomposición va a significar fósforo y nitrógeno principalmente para alimentar el sistema productivo del ecosistema de manglar. Sobre el servicio ecosistémico 4, el hábitat de biodiversidad marina y costera, ¿no? Ahí podemos hablar horas y horas de este servicio ecosistémico. En esa lámina ustedes pueden ver algunos de los principales organismos, ¿no? Los principales, de los cientos de organismos que dependen del ecosistema de manglar. Estamos hablando de los que reconocemos principalmente. Algunos los reconocemos por nuestra mesa diaria, algunos los reconocemos por toda la información que nos viene de la parte de ciencia y de conservación, ¿no? Pero por supuesto el manglar es mucho más. Como hábitat de biodiversidad marina y costera, el manglar provee hábitat a especies de importancia comercial. Ya como ven en la cúspide de la gráfica está el camarón, que empieza su vida en el manglar abierto, en el mar abierto, perdón, y después de varias fases de crecimiento, la larva se mueve a las aguas de los estuarios, donde permanece un tiempo. Necesita la larva estar refugiada en el ecosistema de manglar para tener una fase de crecimiento. Es natural. Si quitamos ese entorno, no vamos a tener camarones marinos, que nos gusta mucho más en términos de gusto que el camarón que viene de piscina camaronera. Y por supuesto, el camarón también provee un servicio ecosistémico porque las larvas se convierten en parte del alimento de los otros organismos de manglar. Como especies de importancia cultural, ya un poco hace un momento estuvimos hablando de, y lo mencionó Gloria en la introducción, vemos que hay especies que tienen importancia cultural, que Ecuador principalmente se identifica con estas especies que son casi patrimoniales, como parte de nuestro patrimonio gastronómico del país, y que se han convertido en especies de pesquerías de sustento y pesquerías ancestrales con mucha tradicionalidad en términos de captura. Y así hablamos de concha prieta y cangrejo rojo, pero sin dejar de hablar de la concha pata de mula, de los ostiones, de los mejillones y otras especies del manglar que han sido parte de estas capturas tradicionales y ancestrales en el país. Como especies de importancia trófica, también lo que significa estas especies que tienen cadena de alimentos, no por la alta carga de nutrientes. Los estuarios proveen las condiciones de desarrollo de fito y zooplancton que sostienen la cadena alimenticia del manglar. Entonces, estas especies microscópicas también forman parte de los servicios ecosistémicos y encuentran en el ecosistema del manglar el hábitat adecuado para su desarrollo. Como especies botánicas, ya lo mencionamos en el principio de la presentación, el investigador nacional Javier Cornejo ha identificado cerca de 179 especies de plantas en el ecosistema de manglar, y ya hemos mencionado las especies propiamente del manglar en el país. Hay especies carismáticas, ¿no? que nos llaman mucho la atención a aquellos que realmente apreciamos la conservación de la biodiversidad marina y que nos enamoramos de muchas de esas especies a las que consideramos muy internalizadas en nuestro ser, en nuestra espiritualidad. Estas especies, como las tortugas marinas y algunos tiburones, encuentran en el hábitat del ecosistema de manglares, principalmente los estuarios, sitios de remanso, de descanso y de alimentación. Está demostrado que la tortuga carey, una de las especies con mayor riesgo de desaparecer del planeta, está de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la lista roja de especies de la UICN. Las tortugas carey están en peligro crítico de extinción, y estas tortugas encuentran en el ecosistema de manglar ecuatoriano un sitio de remanso y de descanso, y principalmente en el Golfo de Guayaquil hay evidencia científica de presencia de tortugas carey, pero también otras tortugas como la bolfina. Especies de importancia ecológica, ¿no? El dosel, que es la parte verde del manglar arriba, en las hojas arriba del manglar donde se posan las aves, este dosel tiene el hábitat para aves, pero los estuarios y los playones
son refugio temporal o permanente de especies de alto interés para la conservación, como fragatas, pelícanos y garzas rosadas, hablando de aves, pero también en la parte de los playones, ¿no? Hay cocodrilos de la costa, que nos da algo de miedo hablar de cocodrilos y en presencia de uno de ellos. De hecho, últimamente en un sitio donde ya no había ningún registro de cocodrilos, ha habido nuevamente registro de cocodrilos en el refugio de vida silvestre Manglares El Salado. Algo que nos llena de alegrías porque sabemos que hay esfuerzos de conservación que están rindiendo frutos y el cocodrilo de la costa, que es una especie también declarada en riesgo, actualmente hay evidencias de que sus poblaciones están comenzando a volver a tener algo de salud, lo que en un pasado reciente se consideraba como en estado de desaparecer. Ya les había dicho de los tiburones y otras especies que están vinculadas a estas preocupaciones globales de especies que encuentran en el ecosistema de manglar refugio. Y allí podríamos hablar de los cazones de leche, una especie muy conocida en el Ecuador, pero también los tiburones martillo, que se refugian en el manglar. Como protección costera, el manglar nos provee un servicio ecosistémico maravilloso, ¿no? Para los que vivimos en la costa del Ecuador, sabemos que el manglar es nuestra barrera y nuestro refugio. Sin el manglar, nosotros podríamos estar sometidos a oleajes, a impactos durante eventos anómalos como el fenómeno del Niño. Podríamos estar ya de hecho vinculados al cambio climático y a la subida del nivel superficial del mar, y esto trae consecuencias muy graves a nivel de planetario, pero a nivel también de países que que somos ribereños y que tienen manglar en sus costas. Como aspecto 1, podríamos decir que en la costa del Ecuador viven aproximadamente, en la faja costera, no en las provincias costeras, pero en la faja costera, viven aproximadamente 200.000 personas en un radio de esos primeros 5 kilómetros ligados a la costa y de los manglares, y tienen una alta probabilidad de sufrir inundaciones durante las lluvias anuales. En el aspecto 2, debido al aumento del nivel del mar y al aumento de la población en la zona costera, en un futuro evento, y esto usando modelos matemáticos predictivos, ¿no?, que se están empleando actualmente para definir los impactos del cambio climático, pero se dice que usando este modelo predictivo, un modelo matemático, y tomando relaciones de eventos anteriores como el fenómeno del Niño 97-98, se estima que si tenemos un evento de igual magnitud como el Niño 97-98, esto podría causar el desplazamiento de aproximadamente 100.000 personas al año 2050 y de entre 145.000 a 175.000 personas al año 2090, lo que significa cerca del 80% de las 200.000 personas que viven en ese radio de los primeros 5 kilómetros de distancia entre el manglar y los asentamientos humanos. En el aspecto 3, la pérdida de manglares amplifica la exposición de las comunidades y las empresas a mayores riesgos del cambio climático, reduciendo el área general de cobertura protectora de manglares por debajo de su máximo potencial. Ya en el inicio de esta presentación hablamos como números generales que en el país la industria camaronera representa cerca de 3.800 millones de dólares anuales de exportaciones de camarón, lo que podría estar en fuerte riesgo si se sigue talando y sigue desapareciendo el ecosistema de manglar. Por ponerles nada más un número y en su mente, ¿no?, en su conocimiento de cuál sería la envergadura del impacto si el manglar desaparece del país en términos económicos. Como aspecto 4, los manglares evitan la pérdida de propiedades como resultado de las inundaciones costeras. En las condiciones actuales, se estima que para la costa de Ecuador, cada año los manglares evitan aproximadamente 135 millones en pérdida de dólares, por supuesto, en pérdidas de propiedad por inundaciones. Cada hectárea de manglar evita aproximadamente la pérdida de $1.000 de pérdidas de propiedad por inundaciones costeras cada año, ¿no? Si esto
se suma a los 157.000 hectáreas de manglar, vemos la magnitud de lo que se podría perder en términos de no tener cobertura de manglar, y son pérdidas anuales. Resumiendo, en términos energéticos, ¿no? Ya vimos la importancia y sobre todo lo que significa la cadena de manglar, ¿no? Ya en resumen, vemos cómo las cadenas tróficas, lo que hablábamos en términos alimenticios, si nosotros ponemos por acá al sol, que es la principal fuente de energía planetaria, y el sol inicia su fase energética de proveer energía, y esto inicia con el ecosistema del manglar acá, y comienza en la fase fotosintética y de respiración, y luego los jarascas, vemos que luego hay el siguiente nivel de producción de nitritos que se convierte al alimento de este nivel trófico de microalgas y macroalgas, y luego a este siguiente nivel trófico de los animales y toda la biota que se alimenta del nivel anterior, y luego un siguiente nivel trófico de otros organismos que van creciendo y van haciéndose adultos, y luego al siguiente donde están especializados algunos por el tipo de alimentación, que van desde los productores, los detritívoros, los herbívoros, los omnívoros, los carnívoros, y al final en este nivel trófico vemos que están los niveles más altos de carnívoros, donde hay algunos peces, algunas aves, en fin. También, para resumir, básicamente ahí está el ecosistema de manglar. La gráfica provee ya un poco más en un pantallazo algunos servicios ecosistémicos que a nivel de economías como las camaroneras, no a nivel de servicios ecosistémicos de provisión de alimentos y de refugio de especies que son parte del ecosistema como tal, pero también son parte de nuestras economías. Y esto se puede resumir aquí como los servicios de regulación para el mejoramiento de la calidad del agua y el aire, del aire y el agua taurina, la prevención de la erosión costera y protección de la fertilidad de suelos agropecuarios, como los servicios de aprovisionamiento, como la producción de alimentos pesqueros. Ya hemos hablado de cangrejos, conchas, mejillones, ostiones, peces, los servicios de hábitat para especies de fauna y flora, incluyendo especies amenazadas y en peligro crítico de extinción, la conservación de la biodiversidad genética, en fin, como provisión de materia prima, ¿no? En el pasado y hasta el día de hoy, la madera de manglar ha sido altamente valorada para la construcción de viviendas o para producción de algunos varas que se usa para la pesquería o para transformarlo en leña, que a su vez lo hacen para carbón, en fin. Aunque ya está prohibida la tala, aún en algunas poblaciones sigue habiendo estas prácticas tradicionales de talar, no de talar, pero sí de podar algunas ramas de manglar y convertirlos en estas ramas para varas para pesca o para hacer carbón, para tratamiento natural de aguas residuales, como lo que hablamos en su momento, que anteriormente y hasta el día de hoy algunas ciudades que no tienen un buen sistema de tratamiento de aguas residuales simplemente conectan la tubería final al ecosistema de manglar, y el ecosistema tiene esta bondad de resistir no solamente el impacto de la contaminación, sino de absorber los nutrientes que vienen con la descarga de estas aguas residuales y convertirlo en biomasa, con una enorme contribución a la salud planetaria. Y lo que habíamos hablado en el servicio ecosistémico 1, como secuestro y almacenamiento de carbono para la atenuación de fenómenos extremos como inundaciones y tormentas, tsunamis y entre otros, como contribución a reducir los impactos del cambio climático. Los servicios culturales como fuente de inspiración para manifestaciones estéticas, el arte, la naturaleza, como turismo, como desarrollo turístico, algunos emprendimientos como en Manglares del Morro, que llevan a gente a ver los delfines del estuario interior de los manglares, ¿no? Como parte de los servicios turísticos, para ver naturaleza, aventura, observación de mamíferos marinos, actividades recreativas para el mantenimiento de la salud mental y física, la navegación y la identidad cultural,
por ejemplo, el sentimiento de apego a la tierra por comunidades pesqueras, entre otros. Se habla de temas de género, como la mujer actualmente se ve identificada también con el ecosistema de manglar en la región del norte del país, mayormente, sin desmerecer que también en el centro-sur del país hay una fuerte actividad de la mujer en el concheo, en la actividad de la concha prieta, de la extracción de la concha prieta, y se define como parte de la identidad cultural y en temas de género la participación de la mujer. Los jóvenes que a temprana edad y todos los concheros y cangrejeros hablan de este tema como parte de su identidad y cómo desde jóvenes ya fueron incorporados a una fuerza laboral para la extracción de estos recursos pesqueros del ecosistema de manglar y más, y mucho más. El ecosistema de manglar es todo lo que podemos hablar ahora y podríamos tener toda una conversación adicional de los servicios ecosistémicos del manglar. No valga la pena que esto es un tema que debe ser enfocado muy fuerte a nivel de país, debe ser vinculado a las políticas públicas que ya existen para proteger al manglar de forma adecuada, para darle toda la significancia, el valor y el respaldo a la protección, para impedir que gente que sigue avanzando sobre el ecosistema de manglar, que ya afortunadamente ya no son muchos, pero todavía existen violaciones a la ley y todavía existen manifestaciones negativas que impactan al ecosistema de manglar. Todavía tenemos que trabajar mucho en la actividad de los gobiernos autónomos descentralizados para prevenir que los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios que tienen manglar en su jurisdicción, el manglar sea visto como su patio trasero, sino más bien que lo incluyan en sus planes de desarrollo territorial y que y al incluirlos incluyan esfuerzos importantes de conservación y de desarrollo. Y como dice esta última lámina, más y mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Excelente la ponencia tuya. Muchos conocimientos, tanto por aprender de las características ambientales y ecológicas de nuestros territorios, y los manglares, ya como estamos viendo, son recursos invaluables en todo sentido, ¿no? En todo sentido para la misma cultura, las poblaciones, la protección en inundaciones, etc. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos están planteando nuestros participantes, y tenemos una de Roberto Zamora Parrales. Saludos al maestro Javier Chalén, excelente ponencia. Pregunta: ¿cuál sería el mecanismo para frenar el avance de la franja acuícola que pone en riesgo las zonas costeras, las especies? ¿Cómo detener a los depredadores de los ecosistemas de manglar, por ejemplo, los camaroneros? Gloria, perdón que le interrumpa, parece que hubo un problema en la conexión de Javier y se ha desconectado. Según veo, no se encuentra en pantalla. No sé qué ocurrió, de seguro hubo un problema en la conexión de él. Entonces, nos quedamos con la inquietud de no poder acceder a las preguntas, a las respuestas. Así es, parece que no vamos por el momento a poder acceder a contestar o solventar las inquietudes que tiene la audiencia, en vista de que, como pueden observar, nuestro estimado Javier se desconectó, me imagino que por alguna falla del sistema, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, voy a tratar de ponerme en contacto con él, hacerle llegar estas inquietudes, porque también tenemos otra pregunta del compañero Carlos Pacheco, que ayer hizo su ponencia y que tiene que ver específicamente con la producción de la concha Casostrea columbensis, o localmente conocida como ostión. Entonces, lo que se puede proponer, salvo su mejor criterio, pues, Cristian, usted que maneja estas tecnologías de comunicación, ponerle un correo a Javier para que nos dé la respuesta, y luego hacemos la publicación a los interesados de qué es lo que él nos da como respuesta, ¿no? Sí, precisamente eso, Gloria. Ya he copiado la pregunta del compañero Roberto
Yo les haré llegar hasta el correo electrónico, a usted le haré llegar el correo electrónico Roberto para que se pongan en contacto y coordinen la respuesta de él. Asimismo, con la pregunta de Carlos Pacheco. Ya. Muy bien. Entonces, a través de usted le hacemos llegar a las personas que están realizando las preguntas. ¿No? Tenemos una segunda pregunta que nos ha ingresado. Bueno, muchas gracias del mismo Roberto Zamora. Entonces, Roberto, le vamos a hacer llegar las respuestas y a Carlos también. Creo que en este momento, bueno, damos paso a usted, Cristian. Vamos a finalizar, así es. Sí. Gracias, Gloria. Lamentablemente, como les indicaba, amigos, Javier tuvo un problema de conectividad, así que no le podemos despedir. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta segunda y última parte del webinar, que, como les decía al principio, lo hemos denominado actividades culturales asociadas a los ecosistemas de manglares. Con esto culminamos este evento. Es importante mencionar a los amigos que nos están sintonizando a través de Facebook y también los que están conectados a través de esta plataforma Zoom. Recordarles que todos los miércoles a las 10 de la mañana, la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural organiza eventos virtuales relacionados, por supuesto, al patrimonio cultural. En este contexto es importante mencionarles, amigos, que la próxima semana tenemos el tema Gestión de riesgo en el patrimonio cultural, que estará a cargo de la ponencia realizada por el ingeniero Fernando Cisnero. Él es compañero de la Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y está coordinado bajo nuestro técnico, el compañero arquitecto Alex Freire. Javier ya se volvió a conectar, entonces, amigos, es importante aprovechar esta conectividad para solventar estas dos inquietudes y de esa manera finalizar. Javier, le damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Gloria le estaba haciendo un par de preguntas, así que continuamos, ¿no? No, muy amable y disculpen el pequeño... No se preocupe, no se preocupe. Ya. Sí, Javier, bueno, agradeciendo primero la participación, excelente los conocimientos que nos has transferido. Sé que muchos de los asistentes, todos estamos bastante satisfechos, pero aún así también tenemos algunas preguntas, en este caso de el señor José Roberto Zamora Parrales, quien, un saludo dirigido a usted, excelente ponencia, pregunta, ¿cuál sería el mecanismo para frenar el avance de la franja acuícola que pone en riesgo las zonas costeras, las especies? ¿Cómo detener a los depredadores de los ecosistemas de manglares? Miren, es una pregunta muy compleja. El Estado ecuatoriano tiene los mecanismos adecuados para poder tomar acción. Hay leyes, el marco jurídico nacional ya está establecido bajo el nuevo Código Orgánico del Ambiente, bajo la nueva Ley Orgánica de Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca, bajo la norma técnica que existe, sobre todo la norma técnica para el manglar, que está vinculado a los acuerdos de uso sostenible y custodia de manglar, a los acuerdos de socio. Hay una enorme cantidad de marco jurídico adecuado. Necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos que se tomen acciones correctivas adecuadas, que se pongan en evidencia estas acciones que sobre todo significarían sanciones administrativas, penales, económicas, de acuerdo al marco jurídico actual. Por ejemplo, en el marco jurídico actual todavía existe una resolución del Ministerio del Ambiente que determina que si hay tala de manglar y hay una infracción cometida en este nivel y se determina la culpabilidad siempre bajo el debido proceso, no, el infractor va a tener que pagar hasta 89,000 y pico de dólares por cada hectárea de manglar afectada, y también tiene que resarcir el daño a través de repoblación o población o restauración del manglar 6 veces el daño causado. Entonces, marco jurídico adecuado existe. Lo que necesitamos es fortalecer la capacidad de control y de acatamiento. Y el acatamiento es tan importante porque al final, si dejamos a un Estado indefenso, si se ve a nivel público que el manglar está bajo indefensión, por supuesto van a seguir cometiéndose ilícitos, toda vez que a pesar de que hay marco jurídico adecuado, no hay la suficiente capacidad de un país para actuar en el marco de la ley.
Gloria, por Gloria, su favor. micrófono. Sí, muchas gracias, Javier. Tenemos otra última inquietud del compañero Carlos Pacheco, que ayer expuso sobre el tema del concheo en la isla Puná. Algo muy concreto en Campo Alegre, respecto al fenómeno del Niño de 1997, donde la marea roja alteró de gran manera el ecosistema de manglar, terminando casi por completo con la producción de la Crassostrea columbiensis, o localmente conocida como ostión. Y eso habría causado el cambio de interés de explotación hacia la concha prieta. ¿Qué conoce usted de ese fenómeno? Bueno, como ecuatoriano conozco mucho, y como ecuatoriano que vive en la faja costera, conozco mucho y recuerdo mucho, ¿no? Ya lo mencionamos aparte, como parte de los ejemplos del Servicio Ecosistémico de Protección Costera, ¿no? El fenómeno 97-98 fue uno de los fenómenos más dramáticos y más intensos en términos históricos del fenómeno del Niño. Y hubo mucha pérdida de biodiversidad debido al cambio de la salinidad principalmente, ¿no? Recordemos que los estuarios, como parte del ecosistema de manglar, se alimentan y hay una dinámica de intercambio de sales que van desde el periodo de lluvias con aguas dulces, ¿no? Con cero salinidad, que aportan esta agua dulce al ecosistema de manglar, mientras que el mar, a través de estos brazos que penetran en el continente, aportan agua salada. La mezcla de agua salada con agua dulce produce el hábitat adecuado y las condiciones adecuadas para que se desarrollen estos organismos que están habituados y que están condicionados a este nivel de salinidad y a las variaciones de salinidad de acuerdo a los periodos de lluvia. Cuando hay un periodo extremo, la salinidad puede bajar hasta cerca de cero en los estuarios. Y eso es un evento extremo que, como todo organismo que está sometido a un estrés natural, pero más allá de ese estrés ya va a haber un nivel de impacto que ya no va a ser condicionantes para habitar, ¿no? Fue lo que causó lo que menciona el caballero sobre la mortalidad, y no solamente de conchas, sino también de cangrejos y de otros organismos. Nuevamente, cómo ayudar a que el planeta no tenga estos eventos dramáticos extremos, ayudando a mantener el ecosistema de manglar. Ya vimos en términos de los servicios ecosistémicos cómo el manglar secuestra y almacena carbono. Si dejamos de almacenar y secuestrar carbono, el cambio climático que es producido por las emisiones de carbono y otros gases de efecto de cambio climático y de calentamiento global nos va a dejar muchos impactos negativos. Entonces, resumiendo, en ese evento y en algunos otros eventos del Niño de menor impacto en comparación al 97-98, vimos desplazamiento de personas, vimos impactos directos a camaroneras, vimos impactos directos a la muerte de organismos porque ya no aguantaron el nivel bajísimo de salinidad o casi nulo de salinidad. Y lo que queremos es prevenir a la gente de por qué se producen estos impactos y cómo el ecosistema de manglar buscaría al menos reducir o mitigar ciertos impactos que son en este momento eventos anómalos, pero son naturales al final del día. Pero manteniendo los ecosistemas sanos, se puede llegar a reducir estos impactos. Bien, muchas gracias. En honor al tiempo, agradecemos tu participación. Hemos contestado las preguntas que nos han hecho llegar y queremos dar en este momento paso a Cristian para que ya dé terminado el evento. Ya, listo, gracias Gloria. No sé si, estimado Javier, tenga un minuto más porque por Facebook acaban de hacer una pregunta puntual. Fernando Nieto Medina, un saludo. ¿Cuáles serían las estrategias para educar a las futuras generaciones para la conservación en manglares? El manglar tiene que ser parte del pensum académico en todos los niveles de educación, ¿no? Desde el joven que comienza, desde el niño que comienza a estudiar, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso, recuerdo que ya estoy hablando de bastante tiempo, ¿no? No voy a mencionar cuánto, pero hablamos de bastante tiempo. En mi conciencia tengo a los animales de África porque para nosotros el pensum académico y todo lo que venía con las ciencias naturales de aquel entonces nos daba a conocer mucho de animales y biodiversidad de otras partes del planeta.
mientras no conocíamos mucho de lo que teníamos como país. Mi recomendación es que comencemos a darle mayor fuerza al pensum académico desde la base primaria, para que nosotros realmente, como ecuatorianos y como parte de nuestro legado a las siguientes generaciones, podamos darle ese conocimiento de qué significan nuestros ecosistemas, por qué los tenemos que cuidar, cuáles son los servicios que nos proveen y por qué son importantes para no solamente el cuidado y la alimentación y lo demás, sino también como parte del desarrollo humano, ¿no? El conocimiento. Ustedes no me hubieran podido invitar a esta sesión de trabajo, a la que les agradezco mucho el espacio, si no hubiera desarrollado un nivel de conocimiento que no es el total, pero al menos puedo transmitir parte de mi conocimiento, pero es parte de mi desarrollo profesional y personal también. Y eso también es parte de los servicios del ecosistema de manglar, que valoro mucho. Entonces, para mí la recomendación es insertarla, que el Ministerio del Ambiente, junto con las instituciones que tienen el conocimiento, perdón, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, que tienen la capacidad de cambiar estos pensos académicos, se junten a trabajar con los otros ministerios que tienen el conocimiento, como el Ministerio del Ambiente, y produzcan pensum académicos adecuados para insertar este tipo de información dentro de los pensos, dentro de la capacidad de absorción de conocimiento de las presentes y futuras generaciones. Muy bien, gracias Javier por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. Muchísimas gracias Gloria por la coordinación general y agradecemos a todos los amigos que han participado mediante las dos plataformas que se transmitió este evento, Zoom y Facebook. Recuerden, estaremos transmitiendo la próxima semana, como todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, un evento patrimonial. Ya lo mencioné anteriormente, el tema que sigue el 9 de septiembre, así que estén atentos a nuestras redes sociales y sus correos electrónicos. De esta manera finalizamos el evento. Que tengan excelente día, amigos y amigas. Gracias nuevamente y que pasen un buen día. Muchas gracias.